Muy buenas noches o buenas tardes con todos. Seguimos con las series de video de Azure. En esta ocasión vamos a ver lo que son las políticas de acceso condicional. Estas políticas nos permiten evaluar cuando un usuario intenta iniciar sesión que cumpla ciertas condiciones. Cuando un usuario inicia sesión, coloca lo que es el usuario y contraseña, que vendría a ser el primer factor. Luego de eso, se ejecutan las políticas de acceso condicional que nosotros tengamos configuradas. Estas políticas se pueden aplicar a grupos, aplicaciones, usuarios o dependiendo si un usuario tiene un rol. Y nos van a permitir configurar el múltiple factor de autenticación, nos va a permitir bloquear por país, por IP, configurar el tiempo de inicio de sesión, permitir ciertos protocolos de autenticación básica modernos, por ejemplo SMTP, por ejemplo de cliente web, o nos va a permitir iniciar sesión solo desde un dispositivo en cumplimiento. Por ejemplo, si lo tenemos registrado en Azure, nos va a permitir iniciar sesión, o sea que al dispositivo le podemos aplicar ciertas políticas. Pero bueno, luego de la intro vamos a ir viendo las configuraciones que tengamos a nivel de Azure con las políticas de acceso condicional. Antes de iniciar con la parte de configuración, quería enseñarle un poco lo que son las ediciones que tenemos de Azure AD. Bueno, tenemos lo que son las ediciones que vienen con una licencia de Microsoft 365 Business. Tenemos las licencias que, bueno, en todo lo que viene de Microsoft 365. Tenemos la parte de Azure AD Premium P1, que está aquí es en la que, bueno, en la que en realidad requerimos el tema de políticas de acceso condicional. Esta de aquí no viene en la parte de Free. Tenemos la parte de Azure AD Premium P2. Tenemos la de Microsoft 365, bueno, en los planes de Microsoft 365, en Office 365 Free y Azure AD Free. Estas son las ediciones que tiene Microsoft para obtener un Azure AD, bueno, como que gratis. Y esta de aquí, por ejemplo, bueno, el tema de múltiples factores de autenticación, bueno, ya podemos tener en cualquiera de estas de aquí. Y bueno, el tema de la licencia. Vamos a ver la licencia que nos brinda P1 y P2. Bueno, aquí tenemos la parte de Premium P1. Está el tema de unidades administrativas, Conditional Access, Dynamic Groups. Tenemos Power Protection, tenemos los términos de uso, tenemos varias características, las cuales nos brinda y nos aporta características y seguridad a lo que es nuestro Azure AD. Ya en Premium P2 tenemos lo que es el Identity Protection, la parte de Access Review, que es muy importante para el tema de no tener esos usuarios asignados a ciertos, por ejemplo, grupos que ya no requieren acceso. Y hacer una depuración. Tenemos la parte de PIN, que también es muy importante para el tema de darle roles o permisos de manera temporal y no permanente. Y bueno, estas son las características que tenemos a nivel de los planes de Azure AD. Ahora sí, vamos a seguir con la configuración. Listo, ahora vamos a ver las características que nos presenta lo que es la herramienta de políticas de acceso condicional en Azure. Cabe mencionar que ya Microsoft da ciertas plantillas ya configuradas donde nosotros podemos darle clic y siguiente y configurar. En estas plantillas tenemos varias opciones, por ejemplo, de requerir múltiples factores de autenticación para todos los usuarios, bloquear autenticación legacy, heredada, bueno, o básica. Podemos requerir múltiples factores de autenticación para los usuarios administradores. También tenemos, bueno, vamos a ir viendo las otras opciones. Tenemos la parte de requerir múltiples factores de autenticación por riesgo de inicio de sesión y el cambio de contraseña para riesgo de usuario.
Estas funcionalidades las tenemos ya en la herramienta de Identity Protection. Esta herramienta nos permite configurar, por ejemplo, cuando un usuario entra en riesgo, es decir, qué sé yo, que las credenciales han sido comprometidas, que es uno de los riesgos que tiene ya definido Microsoft, él le va a pedir un cambio de contraseña. Y el riesgo de inicio de sesión, por ejemplo, cuando el usuario tenga un viaje atípico, es decir, por ejemplo, en una conexión tuvo un inicio de sesión desde Portugal y luego de 2 minutos aparece en Japón. Esto de aquí, Microsoft ya lo va a tomar como un riesgo de inicio de sesión y va a poner el inicio de sesión en riesgo y le va a solicitar en este caso el múltiple factor de autenticación en caso que tengamos activado la parte de Identity Protection. Ahora, en este caso, si tenemos configuradas las políticas de acceso condicional, podemos realizarlo de manera, por ejemplo, si queremos configurar solamente a un aplicativo el riesgo de usuario, podemos configurarlo. En cambio, en la parte de Identity Protection ya nos va a permitir configurarlo de manera global. Por ejemplo, vamos a la parte de Identity Protection. Y aquí tenemos lo que son las políticas de riesgo de usuario y riesgo de inicio de sesión. Podemos configurar, por ejemplo, cuando tenga un riesgo bajo para arriba, medio para arriba o alto. Y las opciones que tenemos son bloquear el acceso o permitirlo, pero con un cambio de contraseña. Ahora, tenemos la parte de riesgo de inicio de sesión. Asimismo, tenemos la severidad. Y tenemos la parte de la acción, que es bloquear o permitir, pero con un doble factor de autenticación. Vamos a regresar a la parte de política de acceso condicional. Vamos a crear una política por medio de un template. Por ejemplo, vamos a requerir un inicio de sesión, vamos a requerir un riesgo de inicio de sesión para hacerlo más sencillo, perdón. Vamos a crear. Vamos a ponerlo en on. Hasta aquí le vamos a dar tal y cual pusieron el nombre. Para todos los usuarios, todas las aplicaciones, ya ven que, por ejemplo, en las plantillas, ya todo configurado. Por ejemplo, aquí él va a incluir a todos los usuarios. Luego de eso, él va, por ejemplo, va a excluir, current user. Y va a, por ejemplo, cuando es alto, el riesgo de iniciación es alto, medio, le va a pedir un doble factor de autenticación. En este caso voy a regresar y vamos a ver las opciones que tenemos en las políticas de acceso condicional, que no son plantillas. Por ejemplo, nos vamos a la parte de New Policy. Y vamos a configurar la parte de los usuarios. En la parte de los usuarios podemos seleccionar por grupos o por usuarios. Aparte de eso, podemos seleccionar los usuarios invitados o external user. Tenemos la parte de B2B. En la parte de B2B nos ayuda en caso que tengamos un proveedor el cual requiera configurar ciertas máquinas virtuales. Nosotros lo incluimos a nuestro tenant y le podemos dar un rol. Esto de aquí, como recomendación, sería bueno utilizar lo que es la herramienta de ping, que nos ayuda a darle nomás acceso de manera temporal y no permanente. Ahora, vamos a seleccionar el tema de... podemos también seleccionar por roles. Podemos seleccionar cuando los usuarios tengan el rol Attack Payload o el Attack Simulation Administrator. Esto de aquí ya vimos igualmente en la parte del video de lo que es Simulation Training, para poder crear como que campañas de phishing y concientizar a nuestra organización. También tenemos uno de los roles más importantes, que es el Global Administrator, que es el administrador global a nivel de Azure AD, porque tenemos roles de Azure AD y de Azure. Igualmente, el Global Administrator puede hacer escalar y también administrar ciertas características de Azure, de las suscripciones y de los recursos, y de las suscripciones más que todo.
También tenemos la parte de usuario. En este caso vamos a seleccionar el usuario de Debra. Lo seleccionamos, le damos en Select y ya vamos a la parte de condiciones. En condiciones podemos seleccionar el tema de usuarios en riesgo, inicios de sesión de riesgo, la parte de por locaciones. Esto de aquí ya hemos configurado en un video que hicimos con Laravel, donde cual seleccionamos locaciones por países y seleccionamos la parte del bloqueo. Esta aquí de bloqueo tiene locaciones por nombre, está configurado en esa parte, los cual tenemos ciertos países ya en esa lista y podemos seleccionarlo desde la política de acceso condicional y realizar el respectivo bloqueo. Ahora, bueno, aquí vamos a seleccionar Any Location y en la parte de Clients App podemos seleccionar si queremos realizar un bloqueo por cliente, es decir, si un usuario se encuentra desde un navegador, lo va a realizar el bloqueo. O si está desde un móvil, o si está desde un Exchange ActiveSync Client o desde otros clientes. En este caso vamos a seleccionar desde el navegador para realizar un bloqueo. Listo. Ahora nos vamos a la parte de Access Control, donde podemos bloquear o permitir el acceso a un usuario. Tenemos las opciones de bloquear, y dar acceso solo si requerimos un múltiple factor de autenticación o que el dispositivo está marcado en cumplimiento. Este de aquí, ya lo configurábamos con todo el tema de Intune. Podríamos verlo en un próximo video. Si el dispositivo está unido por Azure de Join o si requerimos un cambio de contraseña. Podemos seleccionar una o varias opciones. Para este ejemplo vamos a bloquearlo. La vamos a seleccionar y nos vamos a la parte de Cloud Apps. Aquí vamos a seleccionar todas las aplicaciones y vamos a escribir el nombre. Listo. Para no hacerlo tan largo el video, vamos a completar poniéndole un nombre, Log for Client, y vamos a dejarlo en On. Vamos a crearlo y en los siguientes videos también vamos a seguir armando políticas de acceso condicional como ejemplo para ir viendo qué nomás podemos hacer con esta característica. Y también vamos a probar esta que hemos creado actualmente. Muchas gracias, y si pueden dejar en los comentarios qué política de acceso condicional quieren que se cree en los próximos videos, para incluso ir viendo el tema de preparando el contenido para los siguientes videos. Este de aquí va a ser una lista de reproducción en el cual vamos a tener varios videos sobre las políticas de acceso condicional, para luego ir después de eso tratando un poco más sobre el tema de Identity Protection y Entity Management y las otras características que tenemos a nivel de Azure. Igualmente les dejo en la descripción los links, por ejemplo, donde pueden ver el tema de licencia y la documentación oficial de Microsoft. Muchas gracias por ver el video y que tengan buen día o buenas tardes o buenas noches.